Este artículo establece cuáles son los deberes y las obligaciones del conciliador en un proceso de conciliación. Entre las principales responsabilidades podemos encontrar lo que es citar a las partes involucradas. Según lo indica la ley, se convoca a quienes deban participar en la audiencia, incluidos los expertos, ya sea a solicitud de las partes o por criterio del mismo conciliador. También se garantiza un trato igualitario entre todas las partes, también dirigir personalmente la audiencia de conciliación explicando a los asistentes el propósito, el alcance y el límite del proceso, e incentivar a las partes a presentar propuestas de soluciones básicas basadas en los hechos discutidos, también formular propuestas de arreglo, también se emiten constancias cuando sea necesario, y pues redactar y firmar el acta de conciliación en caso de que se llegue a un acuerdo, sea total o sea parcial. El artículo 30 establece lo que son los deberes y obligaciones del conciliador en el derecho ante un centro de conciliación, y las principales responsabilidades incluyen lo que es proporcionar la información veraz al momento de inscribirse en la lista del centro de conciliación, valga la redundancia. También tienen que notificar a este centro ante cualquier conflicto de interés, impedimento o inhabilidad que pueda surgir en medio de este. También se debe informar ante cualquier modificación en la información que ha sido proporcionada en la suscripción. Se tiene que aceptar la designación para un caso, salvo que exista una causa de impedimento o conflicto de fuerza o interés mayor, entregar un acta de conciliación o cualquier documento que este proceso incluya dentro de los 2 días siguientes de la audiencia. Si no se presenta esto de parte de ninguna de las partes, valga la redundancia, se debe entregar en un máximo de 4 días. También tienen que emitir lo que son las conciliaciones solicitadas por las partes sobre aspectos al procedimiento. Deben mantener la confidencialidad de los documentos, discusiones, acuerdos del proceso, que solo están disponibles para las partes y las autoridades judiciales o administrativas. Cuando sea necesario, para fines procesales o estadísticos del registro, estas serán utilizadas bajo las personas correspondientes. También el incumplimiento de estas obligaciones puede generar sanciones por parte del centro de conciliación que esté conforme en su reglamento. En el artículo 31 se establecen las obligaciones especiales de los servidores públicos que están facultados para conciliar. La principal disposición es que esta facultad de conciliar es indelegable, es decir, el servidor público no puede transferir esta a otra persona. Entre sus deberes están lo que es entregar a la entidad correspondiente lo que son las actas, constancias y documentos aportados por las partes para su archivo, según lo que esté estipulado en la Ley General del Archivo Vigente. También tienen que registrar la información relacionada con las solicitudes, procedimientos, actas y constancias de conciliación en el sistema de información designado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. También tienen que proporcionar información adicional que el Ministerio de Justicia y del Derecho pues, pueda solicitar y requerir en cualquier momento. En el parágrafo se nos señala que en conciliaciones que son extrajudiciales en el ámbito contencioso administrativo, la información solicitada por el Ministerio de Justicia será proporcionada por la Procuraduría General de la Nación, bajo el principio de colaboración armónica entre las entidades. En el artículo 32 se describen lo que son las atribuciones en el proceso de conciliación. Estas serían lo que es solicitar aclaraciones, información adicional a lo que el conciliador solicitó, y si esta es retirada o no se cumple, se considerará como que no se presentó. También se tienen que citar a las partes a la audiencia de conciliación extrajudicial usando el medio que sea más efectivo y más rápido. También se tiene que dirigir a la audiencia de manera personal e indelegable, como se anteriormente, explicando a los asistentes el objeto, el alcance y hasta dónde puede llegar la conciliación. También se tienen que proponer fórmulas de acuerdo y motivar a las partes a presentarlas. También se pueden realizar audiencias de carácter privado para explorar más soluciones. También la toma de decisiones es necesaria para que la audiencia tenga un muy buen desarrollo. En caso de suspender la audiencia, si las partes lo solicitan o si consideran que no existen condiciones adecuadas para continuar, se tiene que hacer. Solicitar también la colaboración de las autoridades judiciales o administrativas si se considera necesario para llevar a cabo lo que es el proceso de conciliación de una manera correcta. El artículo 33 nos habla sobre aquellos impedimentos y acusaciones de los conciliadores. En este encontramos que un conciliador debe declararse impedido si identifica alguna razón que comprometa hacia su independencia e imparcialidad, detallando pues los hechos en los que fundamenta su decisión. No puede aceptar la designación si tiene un interés directo o indirecto en la conciliación. También las causales de impedimento o conflicto de intereses, como también se le llama, estarán definidas por lo que es el Código General del Proceso o la norma que lo modifique, complementando lo previsto para la conciliación en materia contenciosa administrativa. Cuando surja alguna de estas causales, pues el centro de conciliación que esté
primero una jerarquía del servidor público autorizado para conciliar o el programa local de justicia que esté al frente, según el caso, pues decidirá sobre el impedimento o recusación. Si corresponde, se designará otro conciliador y pues aplicarán los procedimientos y sanciones que se establece según el reglamento correspondiente para estos casos. Ok, en el 34 se establece una inhabilidad especial para los conciliadores y las principales disposiciones son cuando éste no puede actuar como árbitro, asesor o apoderado de una de las partes en ningún proceso judicial o arbitral durante un año después de finalizar la conciliación. Esta prohibición se convierte en permanente para la causa en la que el conciliador haya intervenido. Los conciliadores que están inscritos en centro de conciliación no pueden participar en casos donde tengan un interés directo, como lo hicimos anteriormente, y los centros de conciliación no podrán tramitar estas solicitudes. En el parágrafo se nos menciona que un conciliador en equidad puede ser sancionado por incurrir en faltas que se encuentren en el código de ética del programa de justicia en el que esté conciliando, siempre que esta conducta no sea considerada como una falta disciplinaria. En ese caso, el coordinador del programa pues podrá llevar a cabo una investigación y la sanción será impuesta por este mismo comité de ética, integrado por conciliadores en materia de equidad propiamente para este caso. El artículo 50 regula el inicio de la actuación en la conciliación extrajudicial. Este dice que el proceso empieza con la solicitud de quien esté interesado, que debe asistir a las audiencias que se programan. Las principales disposiciones son que cualquier persona que esté interesada pues puede solicitar una audiencia de conciliación de manera sea verbal o escrita, de forma individual o conjunta también, y por medio de medios físicos o electrónicos, valga la redundancia, siguiendo las reglas que están establecidas en el centro de conciliación o el programa que esté buscando justicia. En la conciliación extrajudicial en derecho, el interesado pues presenta la solicitud, puede ser personalmente él o a través de un abogado que tenga las facultades para expresar lo que desea conciliar. Este proceso puede entregarse de manera física o electrónica, según lo que esté dispuesto en el Código General del Proceso. También las solicitudes presentadas por medios virtuales no requieren de una firma digital y será suficiente con la identificación que se proporcione por parte de quien lo solicite. Esto está legitimado en la misma ley. Entonces, un tercero puede presentar la solicitud de conciliación en nombre de otra persona sin necesidad de tener un poder, eso sí, bajo las condiciones que se establecen en el Código General del Proceso, para el agente oficioso sin necesidad de prestar una caución. Si el interesado no ratifica la solicitud dentro de los siguientes 10 días a su presentación, se considerará como que no se presentó. Artículo 52. Contenido de la solicitud de conciliación. La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho deberá contener los siguientes requisitos: 1. Indicación del conciliador del centro de conciliación a quien se dirige. 2. Individualización de las partes y de sus representantes si fuera el caso. 3. Descripción de los hechos. 4. Pretensiones del convocante. 5. Estimación razonable de la cuantía. 6. Relación de las pruebas que se acompañan cuando se trate de conciliación en derecho. 7. Indicación de correo electrónico de las partes en donde se surtirán las comunicaciones o la identificación del medio que considere más expedito y eficaz para ello. Y 8. Firma del solicitante o solicitantes o de su apoderado según el caso. En el caso de solicitudes enviadas por correo electrónico, el requisito de la firma se extenderá cumplido conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999. Artículo 53. Recepción y corrección de datos. Una vez se reciba la solicitud de conciliación, el conciliador procederá a corroborar si la información es la suficiente para proceder a la conciliación. El conciliador revisará si la solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 52. No se rechazará por falta de alguno de los requisitos mencionados anteriormente. El conciliador informará al interesado sobre esta falta y tendrá 5 días después de notificado para subsanar esto. En caso tal que no se subsane, se entenderá que la parte perdió interés al no ser presentado. Artículo 54. Constancia de asunto no conciliable. Esta constancia de asunto no conciliable se presenta cuando la conciliación extrajudicial esté prohibida por la ley. En este caso, el conciliador tendrá la respectiva constancia dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud. Si durante la audiencia se observara que no es procedente, se expedirá la respectiva constancia y se devolverán los documentos aportados a la conciliación. Artículo 55. Conciliación. Si el asunto es conciliable según la ley, se llamará a las partes a una audiencia de conciliación por el medio que se considere más eficiente, indicando el objeto de la conciliación. Si la audiencia se realizara de manera virtual, todo conforme al reglamento de entidad que preste el servicio de la conciliación. Cuando la conciliación se trate de manera extrajudicial, dentro de los 10 días de recibir la solicitud o de la corrección, el conciliador fijará fecha y hora para la audiencia de conciliación, la cual se realizará dentro de los 30 días posteriores a la aceptación de la solicitud.
En caso tal, cierre el programa, ya sea videollamada, videoconferencia o teleconferencia o por cualquier otro medio, así se informará en el acta de conciliación. Y en caso de requerirse por alguna de los interesados, el correspondiente de la conciliación, el conciliador deberá facilitarle a las partes los medios tecnológicos correspondientes. La dirección electrónica para emitir toda la comunicación necesaria y el procedimiento deberá ser correspondiente a la información citada en el registro mercantil o la contada por las partes contenidas en el contrato o negocio jurídico o la relacionada por las partes en la solicitud de la conciliación. Artículo 56. Suspensión del término de caducidad o de resolución. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende hasta 3 meses o la prórroga según el artículo 60 de la ley que será explicado posteriormente por mi compañero. La suspensión operará una sola vez y esta será improrrogable. Artículo 57. Designación de conciliador. En materia de conciliación podrá ser designado el conciliador, ya sea mediante acuerdo mutuo, solicitud de la parte convocante que sea designado por el centro de conciliación, por la designación que haga la entidad correspondiente, por orden judicial en caso previsto en el artículo 131 de esta presente ley y siguiendo el procedimiento previsto en el capítulo 2 del artículo 5 de la presente ley. Si la solicitud es presentada ante un servidor público habilitado para conciliar, la designación será conforme a las reglas establecidas por el instituto al que se pertenece. Artículo 58. Asistencia y representación de audiencia conciliatoria. A esta audiencia podrán asistir las partes con su abogado si estos así lo consideran. En caso tal de que el domicilio de la primera parte no se encuentre en el lugar donde se vaya a celebrar la audiencia, o que se encuentre fuera del territorio nacional, o que por algún hecho haya ocurrido se haya presentado caso de juicio o un hecho de fuerza mayor, pues se podrá solicitar al conciliador que la audiencia de conciliación pueda celebrarse con la sola comparecencia de la otra parte. En caso de que la parte sea una persona natural, el apoderado deberá llevar su representación, deberá votar, y en caso tal de que sea una persona jurídica, la representación será a través del apoderado judicial, contribuido como tal a través del correspondiente poder general. Continuamos con el artículo 59, inasistencia a las audiencias. Cuando en alguna de las circunstancias del artículo 58 impida el acudir a alguna de las partes a audiencia, esta tiene que informar dentro de los 3 días siguientes a la fecha en la que se debió celebrar la audiencia. Si las partes o alguna de ellas no justifica su inasistencia en los términos indicados en el inciso anterior, siempre que la conciliación constituya un requisito de procedibilidad, su conducta podrá considerarse como indicio grave en contra de las pretensiones o de las excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que se lleve sobre los mismos hechos. También, en el caso de que sea un requisito de procedibilidad, el juez impondrá una multa hasta de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 60. Término para realizar la audiencia de conciliación. Esta audiencia deberá realizarse en el menor tiempo posible y podrá suspenderse y reanudarse cuantas veces sea necesario a petición de las partes o de mutuo acuerdo. Si las partes están de acuerdo, pueden suspender y reanudar la audiencia de conciliación. La conciliación extrajudicial tendrá fecha dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud y por mutuo acuerdo se puede prorrogar hasta por 3 meses más. Términos para realizar la audiencia de conciliación. La audiencia deberá intentarse en el menor tiempo posible y podrá suspenderse y reanudarse cuantas veces sea necesario, a petición de las partes y de mutuo acuerdo. Si las partes están de acuerdo, puede suspender y reanudar la audiencia de conciliación. La conciliación extrajudicial tendrá fecha dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud y por mutuo acuerdo se puede prorrogar hasta por 3 meses más. Continuamos con el artículo 61, que sería el desarrollo de la audiencia de conciliación extrajudicial. La audiencia se llevará a cabo bajo la presentación de las partes y sus apoderados según sea el caso, y demás convocados. El conciliador llevará la audiencia de la siguiente forma. Las partes deberán determinar con claridad los hechos alegados y las pretensiones. Si los interesados no plantean o formulan una forma de arreglo, el conciliador podrá proponer las que considere procedentes para el caso concreto y para llegar a una solución. En caso de no lograr la conciliación, se levantará un acta de conciliación conforme a la presente en esta ley. El acta será firmada en términos de la Ley 527 de 1999, intervinientes de la diligencia y el conciliador. El conciliador expedirá de manera inmediata la constancia de no acuerdo que trata la presente ley. El artículo 62. Pruebas. Las pruebas podrán aportarse con la solicitud de conciliación teniendo en cuenta los requisitos que se encuentren en los artículos 243 y siguientes del Código General del Proceso o las normas que la sustituyan, adicionen o complementen. Las pruebas serán tomadas como respaldos para eventuales fórmulas de arreglo que se presenten en la audiencia de conciliación. Sin embargo, si no se presentan en el proceso de la conciliación, no impide su presentación en el proceso judicial. Continuamos con el artículo 63, suspensión de la audiencia de conciliación.
La audiencia podrá suspenderse por acuerdo mutuo de las partes o cuando el conciliador encuentre elementos de juicio respecto a lo que se está conciliando. Artículo 64. Al realizarse el acta, esta presentará mérito ejecutivo y constará como cosa juzgada. De ser realizada por escrito, esta tendrá efectos jurídicos a partir de la firma de las partes y del conciliador, o si consta por cualquier otro medio desde la aceptación expresa de las partes. El acta de conciliación deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: el lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación, nombre e identificación del conciliador, identificación de las personas citadas con señalamiento expreso, de quienes asistieron a la audiencia, relación sucinta de los hechos, motivos de la conciliación, relación sucinta de las pretensiones, motivos de la conciliación, acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía cuando corresponda y modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Si el acuerdo es parcial, se dejará constancia de ello, precisando los puntos que fueron material de arreglo y aquellos que no lo fueron. Se expresa el acuerdo por las partes por cualquier mecanismo, ya sea escrito, oral o virtual, conforme a la normativa vigente. Cuando el acuerdo ha sido producido en una audiencia realizada por medios virtuales, la firma del acta de conciliación aplicará lo invocado en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. Firma del conciliador. En el párrafo de este se menciona que las partes podrán solicitar copia del acta de conciliación, la cual tendrá el mismo valor. Y las actas de conciliación y su contenido no requerirán ser elevadas a escritura pública, salvo la expresa disposición de las partes. Artículo 66. Archivos y actas de constancia. Las entidades públicas y centros de conciliación y programas de justicia deben conservar las copias de las actas, constancias y documentos según la Ley Nacional de Archivo vigente. La entrega de documentos. El conciliador tiene 4 días para entregar documentos al centro de conciliación. Los conciliadores en equidad deben cumplir con los plazos establecidos por los programas locales. Se permiten el archivo en medios electrónicos o magnéticos conforme al Decreto Ley 2106 de 2019. El parágrafo transitorio dice: en los 2 años siguientes a la ley, las alcaldías deben gestionar el archivo de las actas de conciliación en equidad previa, siguiendo la normativa del archivo vigente. Muchísimas gracias por su atención y espero les guste.